Descubierto, el increíble secreto oculto que transformó la vida de un millonario para siempre. Alejandro nunca imaginó que un simple diario pudiera cambiar su vida. Su rutina diaria como contador en un pequeño pueblo de México consistía en números, papeles y un insaciable deseo de más. Mientras sus padres inmigrantes le inculcaron la importancia del trabajo duro y la honestidad, Alejandro se sentía cada vez más atrapado en la monotonía y la pobreza. A medianoche, cuando el pueblo dormía, su mente corría, inquieta, cuestionando si realmente estaba destinado a eso, a seguir los pasos de sus antepasados sin posibilidad de ascenso. Su corazón ardía de ambición, pero los muros de su realidad eran altos. Todo cambió cuando su abuela falleció. Era la única que creía firmemente en su potencial, quien siempre le decía que la historia de su familia aún no había terminado, que las cosas podían mejorar. En esos días oscuros de duelo, mientras la tristeza moraba en su pecho, encontró el diario escondido entre los objetos de su abuela. Las páginas estaban unidas por el tiempo, y llenas de notas, pero también de secretos. Cada palabra revelaba la vida oculta de su abuela como una empresaria astuta, algo que nadie había sospechado. Una fortuna construida con paciencia y esfuerzo que jamás había compartido. Con su corazón acelerado, Alejandro se dio cuenta de que tenía en sus manos una llave, una puerta a un mundo que desconocía. Su abuela había creado algo grandioso, y ahora él podía descubrirlo. Pero esa emoción inicial pronto se mezcló con dudas. ¿Realmente merecía este legado? ¿Acaso su esfuerzo diario en la oficina de contabilidad había sido en vano? A medida que se sumergía en las revelaciones del diario, la presión de conocer la verdad se volvía cada vez más pesada. La ambición y el miedo luchaban en su interior. Justo entonces apareció Antonio, un viejo amigo de su abuela. Él había sido testigo del esfuerzo silencioso que había realizado, y sin dudarlo se ofreció a guiar a Alejandro en el nuevo mundo del negocio y la inversión. Su mirada conocedora prometía un camino lleno de posibilidades. Pero rápidamente Alejandro sintió la carga del dilema moral. ¿Estaba dispuesto a arriesgar los valores que su familia le había inculcado por el brillo del éxito? La lucha entre el deseo de salir de la pobreza y la lealtad a sus raíces se intensificaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada paso hacia el mundo empresarial, Alejandro sentía como si un peso se sumara a su espalda. La crítica de sus vecinos se hacía palpable. Ellos, que siempre habían valorado la honestidad del trabajo arduo, comenzaban a murmurar sobre su traición a los principios que los habían guiado. La transformación que experimentaba no solo afectaba su vida, también desafiaba la percepción que otros tenían de su familia. En la reunión comunitaria que se aproximaba, iba a ser el momento decisivo. Ahí debía presentar públicamente el legado de su abuela. Esa idea lo mantenía despierto en las noches. La tensión aumentaba en su pecho. ¿Sería capaz de revelarlo sin desmoronarse ante las expectativas de su pueblo? Cuando se levantara para hablar, su voz temblaría de angustia. Las miradas estarían sobre él, esperando más que una simple historia. Y entonces, una mirada severa desde el fondo de la sala lo atravesó como un rayo. Inmediatamente, una pregunta helada resonó en su mente. ¿Realmente mereces este legado? ¿O solo estás aquí por el poder que ofrece? En un instante, el peso de su lucha se volvió aplastante. Con precisión aguda, sintió el suelo temblar bajo sus pies, mientras la sala se llenaba de un silencio profundo. El momento que había anticipado con ansiedad estaba aquí, y el camino que eligiera a partir de ese instante definiría no solo su destino, sino también el de su familia por generaciones.
El eco de la pregunta que reverberaba en su mente se convirtió en la chispa que encendió una lucha interna aún más intensa. Alejandro sintió cómo su corazón latía descontrolado. La mirada que le atravesó no era solo la de un estigma, sino una evaluación de su verdadero carácter. La sombra de su abuela lo seguía, y él se preguntaba si tenía el derecho de portar su legado, siendo, en su propia percepción, un mero contador cuya ambición había despertado un poco tarde. Mientras los murmullos de asombro iban resonando tras él, Alejandro luchó por encontrar su voz. Sabía que sus palabras debían ser auténticas, pero el miedo a ser juzgado y malinterpretado se agigantaba. Pensó en la historia detrás del diario, las enseñanzas, las marcas de desgaste en las páginas, todo un esfuerzo que había cobrado vida en su abuela y que ahora él debía encarnar. ¿Podía realmente ser el sucesor de esa fuerza? Antonio, al fondo de la sala, lo observaba con una mezcla de apoyo y expectativa. Su presencia era un faro, iluminando lo que en ese momento parecía una densa niebla de dudas. Lo que una vez fue un amigo cercano de su abuela se había convertido en su mentor y guía. Sin embargo, cada consejo que Antonio le había dado pesaba en su mente. ¿Su ambición le permitiría cruzar la línea que separa la ética del éxito? Las imágenes de su infancia lo invadieron, su familia trabajando entre sudor y risas, el dolor y el sacrificio para obtener un mísero salario. Su madre, apretando los dientes mientras arreglaba su viejo vestido para que él pudiera asistir a la escuela. ¿Qué diría ella al enterarse de que su hijo se atrevió a darle la espalda a esos esfuerzos por unos billetes? La batalla por definir su identidad se intensificaba. Alejandro debía decidir. ¿Sería un contador resignado? ¿O daría el salto hacia un futuro incierto pero potencialmente brillante? Recordando las páginas del diario, reflexionó sobre su abuela como una mujer valiente, astuta y sobre todo ética. Había navegado por el mundo del comercio con determinación, y a pesar de las adversidades, no sacrificó sus principios. Alejandro se posicionó frente al estrado, sintiendo su garganta seca. La carne de gallina cubría su piel. Sin embargo, se dio cuenta de que el verdadero legado no era solo el dinero, sino la esencia de vivir con propósito y convicción. La voz de Alejandro, aunque temblorosa, comenzó a emerger con fuerza. Se adentró en la historia de su abuela, en sus retos y en el amor que había puesto en cada paso que dio. Cada palabra era como un ladrillo, levantando un puente entre su pasado y el futuro incierto que anhelaba. En ese momento, entendió que su verdadera herencia no era solo lo material, sino el valor de actuar con integridad, mientras se perseguía un sueño. Sin embargo, el nerviosismo y la autocrítica eran traicioneros. Un grito resonó desde el fondo de la sala, interrumpiendo su discurso. «Esto no es lo que necesitamos». La voz, cargada de desdén, provocó un murmullo de apoyo entre los presentes, desatando una tormenta emocional en su interior. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies nuevamente. ¿Podría realmente resistir la presión y al mismo tiempo mantenerse fiel a sí mismo? Con su mente perturbada, Alejandro miró a Antonio, buscando un indicio de apoyo. El mentor se inclinó hacia adelante, como para transmitirle una señal silenciosa. La batalla se había declarado no solo en la sala, sino dentro de él. Estaba preparado para enfrentar la adversidad, pero el costo personal de su ambición se tornaba más claro con cada momento que pasaba. Mientras la reunión avanzaba, Alejandro comprendió que cada paso que dio hasta ahora había sido una elección, y que le correspondería a él definir lo que esa elección significaba. Con sus pensamientos agitados y su voz resonante, miró hacia su entorno. Las caras esperaban su próximo movimiento. Este momento no solo definiría su futuro, sino que reescribiría la narrativa de su familia. Con un profundo suspiro, se preparó para reafirmar su compromiso, no solo con su legado, sino consigo mismo. La decisión estaba casi a su alcance. El desafío planteado por el grito resonaba en su mente. Aquellos que habitan la vida entre el miedo y el coraje deben enfrentarse al desencadenante de su verdadero potencial. Y mientras levantaba la vista,
Sintió que el momento decisivo no estaba lejos. El eco del grito continuaba reverberando dentro de él. De no reaccionar, podría perder una parte fundamental de lo que había decidido ser. El tiempo apremiaba, y la pregunta persistente en su mente absorbía cada fragmento de su atención. ¿El éxito o la identidad? ¿Qué elegirás realmente? Era el momento en el que tendría que sentar las bases de su propia historia, pero el camino por recorrer apenas comenzaba. Alejandro sintió cómo la presión del ambiente se intensificaba. Las miradas fijas en él eran un recordatorio constante de la lucha que comenzó en su interior. Esa voz que clamaba desaprobación en el fondo de la sala resonaba no solo en el aire, sino en lo más profundo de su ser. ¿Era realmente un contador resignado? ¿Una sombra de lo que su abuela había sido? Tomó un momento para inhalar profundamente, buscando la claridad en medio del caos. La pregunta permanecía: ¿por qué estaba allí si no era capaz de representar de verdad lo que su abuela había significado para su familia y comunidad? Esa no era solo su historia, sino la de cómo su abuela había desafiado las normas con su ética y pasión. Alejandro estaba en un punto de inflexión y sabía que debía responder a la evocadora pregunta de su identidad. A medida que la charla se estancaba en un silencio tenso, su mirada se encontró rápidamente con la de Antonio. La mirada de su mentor era una mezcla de interés y preocupación, como si estuviese esperando el momento culminante que destaparía el potencial oculto en Alejandro. Repentinamente, un destello de claridad le cruzó la mente. No debía defender lo que había aprendido. Necesitaba mostrar lo que aún no había descubierto en sí mismo. Con una nueva determinación, decidió que no solo sería la voz que honraba a su abuela, sino también la que abría una puerta hacia su propia autenticidad. Los ecos de su niñez, de las enseñanzas del diario, se hicieron más potentes. Se dio cuenta de que su historia personal aún estaba incompleta. La ambición que había despertado se entrelazaba con un deseo de ser más que un contador, un deseo de tomar las riendas de su viaje y definir su propio legado. Lo que necesito no es solo su apoyo, comenzó a articular, cada palabra cuidadosamente seleccionada, sino su comprensión de que este camino no va a ser recto. Mi ambición significa redescubrirme, encontrar mi propósito y aprender a equilibrar el éxito con la integridad. El murmullo en la sala tuvo un giro. Algunos comenzaron a asentir, reconociendo la lucha que resonaba dentro de sus propias historias. Fue en ese instante que un recuerdo lo golpeó, un fragmento específico del diario de su abuela, donde ella escribía sobre un momento de gran adversidad, un tiempo en el que todo parecía perderse, y aún así se mantuvo firme. Había comprendido que las pruebas son las que realmente forjan el carácter. Con cada frase en su mente, decidió que iba a utilizar su historia para mostrar cómo las decisiones cotidianas son las que, al final, definen el éxito. ¿Qué les parece un contador que no solo se sumerge en números, sino que también se despliega en oportunidades? Al igual que ella, estoy aquí para hacer de este legado una estructura ética, pura en intención. Mi meta no es solo acumular riquezas, sino construir significado y conexión. A medida que continuaba hablando, sintió cómo su voz se llenaba de confianza. Las palabras fluyeron, y la ansiedad se transformó en autoafirmación. El eco del grito se desvanecía, y en su lugar emergía una sensación de autoridad personal. Pero la confrontación interna no cesó. A medida que abría su corazón, un nuevo miedo hizo su aparición. La posibilidad de fallar, de no cumplir con las expectativas que él mismo había creado. ¿Y si al final su camino no resultaba ser el que esperaba? Sin embargo, había un impulso irresistible en su interior que lo instaba a continuar hacia adelante. Con la mente ahora más clara, miró una vez más a Antonio, quien le ofreció un gesto de apoyo silencioso, como si le diera permiso para seguir adelante. Alejandro entendió que esta batalla no solo sería suya, también la compartiría con todos aquellos que, como él, buscaban su propio sentido de identidad en un mundo ferozmente competitivo.
Mientras se preparaba para dar el paso final en su presentación, la pregunta original regresó a su mente, pero ya no era un peso. Ahora era un reto que estaba dispuesto a abrazar con fuerza renovada. Era tiempo de demostrar que había mucho más en él de lo que nunca imaginó. Así, con el alma vibrante de emoción, Alejandro se dispuso a revelar su verdadero propósito en aquel escenario, cuando de pronto una figura conocida apareció en la puerta trasera. La tensión creció de inmediato. ¿Acaso ese rostro podría ser el llamado de una nueva oportunidad? ¿O la representación de un obstáculo que jamás imaginó tener que enfrentarse en ese instante crucial? El rostro que apareció en la puerta rasgó el hilo de concentración que Alejandro había tejido con tanto esfuerzo. Era su viejo amigo Facundo, un empresario aclamado que había tenido en su vida una influencia tanto perjudicial como inspiradora. Su presencia trajo consigo un torrente de recuerdos, de tiempos donde la ambición parecía un camino directo a la fama y la fortuna, pero también a decisiones cuestionables. Alejandro sintió cómo su corazón latía con fuerza, impulsado por la mezcla de emoción y agitación. Facundo era el epítome de lo que solía desear ser: exitoso, carismático, pero también considerado despiadado en sus negocios. Era la figura que lo había seducido al mundo del cálculo frío, el riesgo y la ventaja a toda costa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, su voz ligeramente entrecortada, llamando la atención de la audiencia. «Venía a buscarte», respondió Facundo, mirando a su alrededor como si echara un vistazo a la audiencia. «He estado siguiendo tu trayectoria y estoy impresionado de escuchar tu convicción. Te propongo un trato». Un silencio inquieto se apoderó de la sala. El momento se detuvo, como si el tiempo mismo hubiese decidido poner en pausa la tensión palpable. Alejandro comprendió que este ofrecimiento representaba un cruce entre dos caminos, uno que podía llevarlo al éxito material y otro que lo podría separar de la ética que pretendía abrazar. Nos podríamos asociar en un nuevo proyecto. Juntos podríamos alcanzar un nivel que muy pocos han logrado, continuó Facundo, su voz suave pero persuasiva. No solo estarás de pie, estarás en la cima, y yo te ayudaré a llegar allí. Alejandro luchó por mantener la compostura. La propuesta de Facundo era tentadora, una invitación a salir de su zona de confort, pero en el fondo de su conciencia resonaban las enseñanzas de su abuela, el valor de la honestidad, la importancia de construir un legado significativo, no solo uno basado en la riqueza material. Mientras la mirada de Facundo se mantenía fija en él, Alejandro sintió que la sala giraba. Era un impulso calado en sus venas, una necesidad de enfrentar su conflicto interno. A medida que su mente luchaba con la oferta, recordó las primeras páginas del diario de su abuela, donde ella hablaba de sacrificios, de elegir el camino menos transitado, no por la fama, sino por su significativo impacto en la vida de otros. Te agradezco la oferta, Facundo, pero estoy en un viaje diferente, proclamó, proyectando una firmeza que ni él sabía que poseía. La sala tomó un respiro colectivo, compartiendo el momento como una sala de testigos. Facundo frunció el ceño, evidenciando su sorpresa ante la negativa. Alejandro vio una chispa de decepción mezclada con desafío en sus ojos, una combinación que le llenaba de ambivalencia. Sin embargo, la voz que había emergido desde su interior lo compelía a seguir adelante. No quería ser conocido como el contador exitoso que había olvidado a su abuela. Deseaba ser el hombre que la haría sentir orgullosa. Mi legado va más allá de cifras y estrategias, continuó, su voz resonando con una nueva resolución. Era un rey en gestación que comenzaba a entender la verdadera naturaleza del reinado. La lucha no era solo por él, sino por cada persona que había confiado en él como una representación de su historia familiar. Con cada palabra, Alejandro no solo hablaba de su propósito, estaba formando la estructura de lo que deseaba alcanzar. Ya no era el contador resignado, estaba en camino a convertirse en un puente entre su historia y la meta que se había propuesto. Mientras tanto, Facundo dio un paso atrás, su rostro ahora un enigma,
un afán de confrontación aún latente. La tensión creció en la sala, y Alejandro lo sintió en su pecho. «Estaremos en contacto», dijo Facundo finalmente. Su tono mezcla de respeto y desafío. Con un gesto despectivo, se dio la vuelta para abandonar el lugar. A medida que Alejandro observaba cómo desaparecía por la puerta, una oleada de dudas lo invadió. Cabía la posibilidad de que el camino correcto realmente fuera el más solitario. Pero esa incertidumbre no era un freno, sino un motor. Lo impulsaba hacia la necesidad de otro paso adelante, no solo en su carrera, sino también en su evolución personal. Y así, con la voz resonando en sus oídos, Alejandro decidió no solo enfrentar su pasado, sino redefinir su futuro. Pero a medida que se acomodaba en aquella nueva dirección, una inquietante realidad se deslizaba por su mente. Debía equilibrar su ambición con la ética, no solo en una batalla externa, sino en una lucha interna que apenas comenzaba. Fue en ese momento que recibió un mensaje en su móvil. Al abrirlo, una nueva rebelión se dibujaba en su rostro. Era una invitación de un evento exclusivo, bajo la tutela de un líder respetado. Pero la advertencia venía implícita. El camino sería complejo y lleno de decisiones que podría lamentar. ¿Sería esa la oportunidad que necesitaba o una ilusión más que lo llevaría al abismo? Alejandro cerró los ojos, encontrando la valentía para seguir adelante. La batalla por su identidad se intensificaba, y lo que había comenzado como un simple encuentro, ahora se transformaba en una prueba de fuego. Con el pulso acelerado, Alejandro miró la pantalla de su móvil. La invitación resplandecía como un faro en medio de la tormenta de dudas. Era un evento organizado por un líder en el campo de la contabilidad y la gestión empresarial, un referente cuya carrera se había construido sobre principios éticos y un enfoque humano hacia los negocios. Sin embargo, las advertencias que venían implícitas en la invitación resonaban como un eco constante en su mente. Entrar en el círculo de este líder podría significar abrir la ventana a oportunidades extraordinarias, pero también acercarse al fuego que podría quemarlo. Durante días apenas pudo quitarse de la cabeza la imagen de Facundo haciendo su oferta seductora. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de su amigo resonaba. «Estarás en la cima», prometía con una mezcla de carisma y peligro. En contraste, la invitación que tenía delante le ofrecía la posibilidad de aprender, de crecer moral y profesionalmente. ¿Podría ese líder ofrecerle un camino que reconciliara sus ambiciones con sus valores? No era solo un dilema profesional, era un conflicto profundo que se gestaba en su interior. Alejandro sabía que debía decidir pronto. La vida, en su acelerada naturaleza, no permitía esperar. Optar por lo seguro había sido su modus operandi durante años, pero aquella elección iba en contra de lo que su ser verdadero ansiaba. Consciente de que su mente divagaba, decidió tomar una decisión. Se inscribió al evento, su corazón vibrante con una mezcla de temor y excitación. La noticia se propagaría rápidamente entre sus colegas y amigos, y eso lo llenaba de un nerviosismo palpable. Pero había una chispa que había comenzado a arder en su interior. Este sería un paso hacia la persona que deseaba ser. Murió de ansiedad en los días que siguieron hasta el evento. Las noches se tornaron cortas. Sus pensamientos eran una vorágine de preguntas. ¿Qué aprendería? ¿Cómo sería el ambiente? Pero sobre todo, ¿cómo iba a enfrentar a aquellos que todavía veían en él el eco de Facundo? Cada momento de autoanálisis se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre sus motivaciones y metas, y sobre cómo había sido el miedo a decepcionar a los demás lo que lo había mantenido en la sombra. En la fecha señalada, Alejandro llegó al lugar del evento sintiendo una mariposa en su estómago. Las luces brillantes y el bullicio de la sala colmaban sus sentidos. Era un espacio donde hombres y mujeres de éxito intercambiaban ideas, un ecosistema que parecía vibrar con energía. Al ver la cara del líder, su nerviosismo se transformó en una sensación de propósito. Era un hombre con presencia, atrayente, que irradió confianza desde el primer momento. Alejandro deseaba absorber aquello. Durante la lectura de apertura, el líder mencionó la importancia de la autenticidad.
Las palabras resonaron con más fuerza de lo que pudo haber imaginado. La autenticidad, ese concepto que había sido el núcleo de la enseñanza de su abuela, comenzó a abrirse paso a través de los miedos que lo habitaban. Se dio cuenta de que, en el mundo de los negocios y más allá, lo que lo separaría de su antiguo yo y de la tentación de Facundo era poseer una voz genuina. Cada palabra del líder le ofrecía una nueva perspectiva sobre su propia historia y sus decisiones. Se sintió alineado con esa visión. La lucha interna por ser un contador ético, por construir un legado significativo, se sentía más viable que nunca. Las horas pasaron rápido, llenas de aprendizajes prácticos y habilidades que expandieron su visión. La pregunta que resignificaba su vida ahora era, ¿cómo aplicaría todo esto a su camino personal? ¿Qué obstáculos enfrentaría al regresar a su entorno habitual? Mientras su mente se llenaba de nuevos conocimientos, una certeza emergió. Ya no podía mirar atrás. Las decisiones que lo llevaban a un futuro de valores sólidos no solo lo emanciparían de su legado familiar, sino que también lo formarían como el hombre que aspiraba a ser, como un contador que no solo contaba cifras, sino historias que importaban. Al final del evento, se acercó al líder, su voz resonando con gratitud por haber hecho reflexionar su camino. «Me gustaría aplicar lo que he aprendido en mi trabajo», le confesó. La respuesta del hombre fue un consejo subestimado pero poderoso. Nunca olvides que la ética puede parecer una carga, pero es el único camino hacia el verdadero éxito. Mantén tu brújula interna siempre alineada. Mientras se alejaba, Alejandro sentía su mente e intuición fusionándose en un nuevo propósito. Apenas había dado un paso, pero el mundo estaba lleno de posibilidades, y con cada decisión, la sombra de Facundo se desvanecía un poco más. Sin embargo, la realidad le recordaba un hecho inquietante. El regreso a su vida anterior no sería fácil. Las tentaciones aún estaban a la vuelta de la esquina. Sintiendo ese eco de advertencia, se detuvo en seco. Había un nuevo mensaje en su móvil. Con la voz de su corazón resonando desde la mañana en su mente, se atrevió a abrirlo. Era un mensaje de Facundo. ¿Qué quería esta vez? ¿Sería un reto a su reciente transformación o algo más devastador? Alejandro respiró hondo y, con la vista fija en la pantalla, abrió el mensaje. La primera línea lo cautivó. Alejandro, sé que has estado asistiendo a eventos de formación. Eso es positivo. Pero es tiempo de hablar sobre tus verdaderas oportunidades. Las palpitaciones de su corazón se intensificaron al leer las palabras, pensadas para atraerlo nuevamente hacia el lado opuesto de su reciente autenticidad. El viento helado de la incertidumbre sopló, refrescando sus reflexiones, mientras el eco de Facundo resonaba en su mente. La imagen de su antiguo amigo, siempre carismático y persuasivo, le recordaba los momentos en que había caído en la trampa del éxito fácil, un valor que había empezado a olvidar. Este mensaje era la puerta de entrada a otra agenda. Alejandro sabía que Facundo no se había detenido solo en un saludo amigable. La frase final del mensaje era un remate insidioso. La oferta sigue en pie. Piensa en ello. La cima está más cerca de lo que imaginas. El mundo que había conocido antes del evento parecía ahora una referencia distante. Sin embargo, los tentáculos de su pasado no se soltaban con facilidad. Alejandro sabía que Facundo no se había detenido solo en un saludo amigable. La frase final del mensaje era un remate insidioso. La oferta sigue en pie. Piensa en ello. La cima está más cerca de lo que imaginas. El mundo que había conocido antes del evento parecía ahora una referencia distante. Sin embargo, los tentáculos de su pasado no se soltaban con facilidad. Alejandro sabía que la decisión que tomaría en ese instante influiría radicalmente en su futuro. Sabía lo que Facundo representaba. El atajo, la promesa de éxito obtenida a costa de su ética. Con cada vínculo que cortaba, se sentía más fuerte, pero su vieja vida lo llamaba con sus promesas de reconocimiento instantáneo y la ilusión de poder. Mientras regresaba a casa, confrontó sus dudas. Había aprendido sobre la importancia de la ética y la autenticidad, pero la prueba llegaba ahora, con los cimientos de su mundo en balance. El dilema se transformó en una vorágine. Por un lado, el anhelo de construir algo verdadero, un legado que hablara de su carácter. Por el otro, la seducción del éxito fácil, representada por Facundo y su mundo superficial.
Una tormenta interna se desató mientras volvía a sentir la presión de los estándares que había llevado durante años. Pero en lugar de rendirse ante el miedo, se sentía impulsado a enfrentarlo. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntó en un susurro. La respuesta no vendría solo de su trabajo, sino de las elecciones que haría a partir de ese instante. Este sería un momento decisivo, un lugar donde él podría determinar si seguiría un camino definido por otros, o crearía el suyo, uno que fuese un reflejo auténtico de su ser. Los días siguientes se convirtieron en un viaje de reflexión. Alejandro se sumergió en sus propias notas del evento, releyendo fragmentos de las enseñanzas del líder. La ética implica responsabilidad, no solo hacia uno mismo, sino hacia los demás, grabó con fervor en su mente. Comprendió que, aunque podía ser tentador regresar a lo conocido, sentirse cómodo no siempre era un signo de progreso. Decidir ser auténtico costaría trabajo, pero sabía que el esfuerzo merecería la pena. Después de esta transformación interna, Alejandro comenzó a plantearse una nueva estrategia en su entorno laboral. Planificó nuevas iniciativas que integrarían auténticamente la ética en su forma de trabajar. Se visualizó trabajando en proyectos significativos que elevaran la moral de su equipo, buscando la colaboración en lugar de la competencia. Sin embargo, la llegada del mensaje de Facundo lo mantenía alerta. Estaba consciente de que esa vieja amistad podría ser un obstáculo para alcanzar su meta. Finalmente, una mañana, mientras revisaba sus correos electrónicos, un nuevo mensaje de Facundo apareció en su bandeja de entrada. En ese instante, la decisión quedó dispuesta ante él, y un nuevo nivel de adrenalina lo empujó hacia el caos de sus responsabilidades y del mundo que había dejado atrás. No puedo ignorarlo, pensó mientras tomaba aire. Así no voy a crecer. Decidido, apretó los puños. Había llegado el momento de enfrentar al hombre que había sido y reclutar al profesional que deseaba convertirse. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo clic en el mensaje. Su futuro giraba en este instante en la intersección entre el riesgo y la ética. Y en ese momento, una frase repetida por el líder resonó en su cabeza. Las decisiones que tomas te definirán para siempre. ¿Estaría Alejandro realmente listo para ello? ¿O Facundo lo arrastraría nuevamente hacia sus tentaciones? Alejandro cerró los ojos un instante, permitiendo que la tensión se descargara en un susurro. Era un momento crucial, donde la línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba. Con un acto de voluntad, abrió el mensaje. Las palabras de Facundo pulsaban en su mente, como una melodía seductora que había prometido tantos placeres. Comenzó a escribir su respuesta, sintiendo la opresión en su pecho. Pero, de repente, se detuvo. Respondería de la misma manera que antes. Se dejaría llevar por la corriente de aquel mundo brillante pero vacío. En lugar de simplemente contestar, decidió salir a caminar. Alejandro necesitaba despejar su mente y enfrentar sus pensamientos que lo acosaban como sombras en una noche oscura. Con cada paso que daba, reflexionaba sobre las enseñanzas que había absorbido en las últimas semanas. Sabía que elegir el camino de la ética no era solamente una cuestión de hacer lo correcto. Se trataba de construir una vida con significado y un impacto duradero en su entorno. Las calles parecían susurrarle promesas de nuevos comienzos. Recordó a su mentor, quien siempre decía: la autenticidad en el trabajo siembra semillas de confianza. Esa frase resonó en él como un mantra. En su trabajo había sido fácil perderse en la rutina diaria, pero ahora quería ser un faro de integridad, un modelo a seguir. Su mente rebosaba de ideas sobre cómo verían sus colegas un cambio en su actitud, una verdadera transformación. La posibilidad de inspirar a otros lo llenó de un renovado sentido de propósito. Al llegar a la oficina, su primera acción fue programar una reunión con su equipo. En la convocatoria escribió: juntos exploraremos nuevas formas de trabajar que reflejen nuestros valores fundamentales. La decisión no era solo por él, sino que impulsaba un cambio colectivo. Mientras preparaba la presentación, el eco de Facundo seguía molestando sus pensamientos. Quería interferir, tentarlo a regresar a lo que una vez había conocido. Pero Alejandro estaba decidido a priorizar su crecimiento y el de su equipo. Durante la reunión, expresó su visión. Se sentía un poco expuesto al presentar una nueva forma de abordar el trabajo.
pero al compartir su vulnerabilidad, notó un cambio en la atmósfera. Sus colegas, sorprendidos pero intrigados, comenzaron a hacer preguntas. Más de uno compartió sus propias experiencias y requerimientos éticos, creando un espacio de confianza y cooperación. En esos momentos, Alejandro comprendió algo fundamental. La verdadera colaboración florece en el lugar donde todos se sienten escuchados. Sin embargo, su mente continuaba girando hacia Facundo y lo que su mensaje significaba. Al final del día, mientras empaquetaba sus cosas, la tentación volvió a arremeterle con más fuerza. El teléfono vibró nuevamente. Era un recordatorio del almuerzo que Facundo había propuesto para la próxima semana. Alejandro sabía que asistir a esa cita significaría una traición a sus nuevos valores. Podría restablecer esos lazos que tanto había luchado por romper. Todavía atrapado en el dilema, se encontró frente al espejo de su oficina antes de marcharse. La imagen que vio era la de un hombre diferente, no el reflexivo Alejandro temeroso de desagradar, sino uno dispuesto a luchar contra las expectativas ajenas, para ser quien realmente anhelaba ser. Pero en el fondo, una sensación inquietante persistía. ¿Qué pasaría si el encuentro con Facundo lo hacía dudar nuevamente de lo que había construido? Pasó la noche sin poder conciliar el sueño, atormentado por preguntas que se retorcían en su mente. La batalla interna tensionaba su espíritu. Podría ser mayor que las tentaciones de su pasado. O el éxito tal vez le esperara en la oscuridad. Al despertar, la decisión parecía acercarse, alimentándose de su incertidumbre. Lo que Facundo quería ofrecer era más que un simple encuentro, era una prueba de fuego para su nueva identidad. Alejandro sabía que su respuesta, aún no escrita, determinaría el rumbo de su vida. Con el corazón a 1000 por hora, se reafirmó en su resolución. Mientras su mente luchaba con el destino que le esperaba, llegaron a él las palabras de su mentor. Enfrentar desafíos es la única manera de hacer crecer verdaderamente el carácter. Con firmeza, decidió que ese mismo día contestaría a Facundo de una manera que podría cambiarlo todo. En el fondo de su ser, sabía que la verdadera batalla no era contra su amigo, sino contra el hombre que había sido. Sería un nuevo Alejandro, uno dispuesto a enfrentar su pasado para reclamar un futuro lleno de autenticidad. Y mientras concluía su correo, se dio cuenta de que la verdadera revolución siempre comienza dentro de nosotros. Pero mientras apretaba enviar, una nueva notificación iluminó su pantalla, un mensaje de un antiguo colega que había oído rumores sobre el poder de Facundo. ¿Qué significaba esto para su propia lucha? La inquietud le retumbó en el pecho. Alejandro respiró hondo, sintiendo la presión del momento y la incertidumbre de las palabras que había decidido enviar. Se levantó de su silla y al salir de la oficina, notó que el mundo exterior no había cambiado, pero dentro de él, el ciclo de transformación había comenzado. Cada paso lo acercaba a la necesidad de tomar decisiones con valentía y determinación. Ya no era solo un trabajador atrapado en un cargo, era un líder en busca de una nueva versión de sí mismo. Caminó por las calles, observando con paciencia los detalles que antes le eran indiferentes, la manera en que el sol iluminaba los rostros, la risa de los niños en el parque, la frescura del aire mañanero. Todo parecía más vívido, como si su nueva perspectiva había ajustado el filtro a través del cual percibía su entorno. Sin embargo, la sombra de Facundo era una constante. El mensaje de su antiguo colega latía en su mente como un tambor, llenándolo de inquietud. Al llegar a su casa, en lugar de encender la televisión o distraerse con la tecnología, Alejandro optó por sentarse en el borde de su cama con una libreta en la mano. Decidió hacer un inventario de sus miedos y desafíos. ¿Qué era lo que le atemorizaba realmente al considerar reunirse con Facundo? Eran los ecos de su pasado, el atractivo de una vida inmediata, aunque vacía, frente a la complejidad de construir algo auténtico. Con cada palabra que anotaba, desde fracaso hasta conformismo, sentía que una parte de su ansiedad se disipaba. ¿Qué quiero realmente?, se repetía, una pregunta que exigía respuesta. Con el tiempo, entendió que ser auténtico significaba rebelarse contra las tentaciones momentáneas y a su vez escarbar en su autodisciplina y pasión por la transformación. Fue durante esta catarsis que la idea de enfrentar a Facundo no le pareció solo un estigma del pasado, sino una oportunidad para reafirmar su compromiso. No se trataba solo de asistir a una reunión, podía utilizar ese encuentro para demostrar que su nuevo enfoque se basaba en valores sólidos.
Permitirle ver a Facundo que la vida podía ser diferente requería no solo valor, sino también la intención de construir un diálogo sobre elecciones, ética y el camino del crecimiento personal. En la siguiente semana, Alejandro se preparó como si asistiera a una presentación crucial. Su atuendo, un reflejo de su nuevo enfoque, la mente, un campo de batalla donde luchaba por la claridad. Se sentaba en la mesa del restaurante, observando cómo la vida continuaba girando sin él, mientras sus pensamientos se mantenían fijos en la misión que se había propuesto. Cuando Facundo llegó, la energía en la sala cambió. Su sonrisa carismática y la confianza que emanaba eran imposibles de ignorar. Alejandro sintió el tira y afloja de su pasado constituyendo un veneno dulce, tentador. Pero al mirar a Facundo, un antiguo amigo que había representado tantas cosas que ahora intentaba dejar atrás, se recordó a sí mismo. No podía permitir que lo convencieran de regresar a un lugar de vacío. Durante la conversación, Alejandro trató de mantener el enfoque en su trayectoria de crecimiento y aprendizaje. Compartió fragmentos de su nueva realidad, abordando cómo había tomado decisiones éticas que habían fortalecido no solo su carácter, sino también el ambiente de trabajo que había cultivado. Cada respuesta era un paso en firme hacia el futuro que anhelaba. Sin embargo, Facundo siempre fue un maestro en el arte de persuadir, y en cuestión de tiempo, logró plantear preguntas que abrieron viejas heridas. ¿Realmente era posible tener éxito en el mundo con ideales tan estrictos? ¿No era la flexibilidad una habilidad necesaria para sobrevivir? Las dudas comenzaron a brotar en la mente de Alejandro, la misma disonancia que había desafiado antes. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Estaba dispuesto a defender su nueva visión frente a un hombre que había influido tanto en su vida? La presión era abrumadora. Y en ese fragor, la línea entre la autenticidad y la seducción de su viejo estilo de vida se desdibujaba otra vez. Cuando finalizó el encuentro, Alejandro sintió que la batalla estaba lejos de terminar. Estaba más claro que nunca que la vida no era más que una serie de elecciones interconectadas, y ahora debía salir de allí, enfrentando el eco de sus convicciones. Mientras caminaba hacia la salida, una notificación en su teléfono lo detuvo en seco. Un mensaje de otro colega lo instaba a indagar sobre un rumor inquietante. Facundo está expandiendo su influencia, y parece que tú eres su siguiente objetivo. ¿De qué se trataba realmente? Su corazón se aceleró de nuevo. La lucha por la autenticidad había dejado de ser una batalla interna. Ahora era una guerra abierta. ¿Estaba preparado para enfrentarlo? La noche pasó sin que Alejandro pudiera encontrar descanso. Las palabras de Facundo resonaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. ¿Eres capaz de desafiar el statu quo? Parecía preguntarle desde la penumbra de su conciencia. La idea misma de ser el objetivo de la ambición de Facundo lo llenaba de ansiedad. Pero también lo enfrentaba a una tensión interna. ¿Era un llamado a la guerra o un llamado a entenderse mejor a sí mismo? Al día siguiente, decidió tomar la iniciativa. Se sentó en su escritorio, la luz del sol entrando tientamente a través de la ventana. Empezó a investigar sobre Facundo, buscando no solo entender sus movimientos, sino también descubrir la esencia de su influencia. Se sumergió en artículos, estudios de caso, e incluso habló con colegas que compartieron espacio con él. Cada nueva información erguía la figura de su antiguo compañero como un titán en la industria, pero también lo hizo cuestionar su valor ante un adversario que no dudaba en aprovechar una debilidad. El proceso de investigación le brindó a Alejandro una comprensión que iba más allá de la superficie. En las páginas que leía, reconoció lo que había sido su antiguo camino de éxito, la senda construida sobre la manipulación, no sobre la autenticidad. Comprendió que para él, cada pequeño compromiso con su ética representaba más que un simple principio. Era una declaración de identidad y de su propio valor. Cada vez que afinaba sus decisiones morales, esa autenticidad lo fortalecía en lugar de debilitarlo. La vulnerabilidad se convertía en su armadura. Mientras reflexionaba sobre esto, su mente se llenaba de ideas. Comenzó a bosquejar un plan, un mapa de acción que lo llevara a construir no solo su camino, sino a crear un espacio donde otros pudieran encontrar valor en lo que él había aprendido. Decidió que era el momento adecuado para empezar un blog, donde compartiría su viaje, su lucha y sus avances. Un lugar donde documentar su proceso, y al mismo tiempo, ofrecer un recurso a quienes estuvieran pasando por dilemas similares. A medida que desarrollaba el concepto, sintió la urgencia de ser auténtico en todo sentido. Escribir sobre el miedo y la lucha personal podría ser su mejor herramienta, no solo para exponer sus vulnerabilidades, sino también para motivar a otros. La idea de dar luces en momentos de oscuridad, como él había estado viviendo, lo llenó de entusiasmo y determinación. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez a Facundo.
La preocupación del mensaje inicial se transformó en una estrategia. ¿Podría utilizar su blog como un espacio para desafiar de manera indirecta la influencia de Facundo? La respuesta parecía ser afirmativa, y en su mente comenzó a articular un argumento central. La verdadera riqueza no residía en la ambición desmedida, sino en la congruencia entre ser y hacer. El día se acercaba a su fin, y Alejandro sentía que había pasado de ser un blanco pasivo a arquero en su propio campo de batalla. Esa noche, mientras redactaba su primer artículo, se sintió renacer. Sin prisa pero con certeza, volcó su alma en el teclado. Cada palabra era un jalón en su camino hacia la reconquista del control sobre su vida. Mientras pulsaba publicar, una notificación en su teléfono lo sacó de su transición. Un mensaje de un amigo informándole que, al parecer, Facundo había comenzado a mover sus hilos en su dirección, buscando desacreditarlo antes de que pudiera posicionarse. La chispa de preocupación inicial se avivó en un fuego que pulsaba en su pecho. Estaba claro que el enfrentamiento no solo era inevitable, sino que se acercaba con pasos agigantados. ¿Qué otros secretos estaba guardando Facundo? ¿Estaba dispuesto a arriesgar su propia imagen en la búsqueda de poder y reconocimiento? Alejandro se dio cuenta de que había cruzado uno de los límites de su transformación. Ya no se trataba solo de crecer, era el momento de confrontar sus demonios directos. La próxima decisión no podría esperar más. El verdadero desafío había comenzado, y tal como había previsto, sería decisivo. ¿Podría sostener su terreno o se vería arrastrado nuevamente hacia el abismo? Alejandro respiró profundamente, sintiendo cómo el aire revitalizaba su determinación. Había recorrido un largo camino de autodescubrimiento, y se había guiado por los principios que su abuela le inculcó, la ética, la autenticidad y el valor de las decisiones. Con su nuevo blog como plataforma, había comenzado a moldear su identidad más allá de los números de la contabilidad. Ahora sabía que su destino no solo dependía de su habilidad para navegar en el mundo empresarial, sino también de su capacidad para resistir la tentación del éxito fácil. Mientras continuaba publicando sus reflexiones, notó cómo su comunidad en línea comenzaba a crecer. Personas de distintos rincones compartían sus experiencias, resonando con su viaje personal hacia la superación. Su voz se manifestaba como un faro de esperanza y autenticidad, y pronto empezaron a venir oportunidades para hablar en eventos, donde podría compartir sus aprendizajes de forma directa. A medida que Alejandro se establecía en su papel de líder de pensamiento, el eco de las palabras de Facundo aún lo perseguía. Sin embargo, no dejaban de ser un recordatorio de lo que significaba resistir a la tentación. La negativa a sucumbir ante el antiguo amigo reforzaba su autocontrol y su entendimiento de que el verdadero éxito era construir un legado basado en los valores que siempre había apreciado. Un día, sorprendiendo incluso a su propio corazón, recibió una invitación para formar parte de un panel de discusión sobre ética en los negocios. Era una plataforma perfecta para contrarrestar las presiones de Facundo y demostrar que un enfoque ético podía no solo coexistir, sino prosperar en el competitivo mundo empresarial. Sin dudar, aceptó, sintiendo cómo su confianza crecía en cada decisión que tomaba. La fecha del evento se acercaba, y el nerviosismo era casi palpable. Sin embargo, esta vez no sentía miedo porque había comprendido que su autenticidad era su mayor fortaleza. Con cada ensayo de su discurso, se daba cuenta de que ya no buscaba la validación externa. Su propósito era compartir su historia y validar en sí mismo las lecciones aprendidas. El día del panel, al levantarse frente a la audiencia repleta, un torrente de gratitud invadió su ser. Había superado sus propios límites y el temor a ser juzgado. Comenzó su intervención con buenas vibras fluyendo a través de él. No se trata de un viaje en busca de fortuna o poder. Se trata de crear valor real en cada paso que damos, y de entender que el verdadero liderazgo se basa en la integridad. Sus palabras resonaron en el público como un eco, desafiando viejos paradigmas y encarnando una nueva forma de liderazgo. Durante el intercambio de ideas, Alejandro se sintió inspirado por las preguntas de la audiencia, compartiendo cómo las decisiones éticas no solo construyen confianza, sino que amplían oportunidades. En un momento culminante, se atrevió a hablar sobre su experiencia con Facundo, contando a los presentes cómo había elegido el camino menos transitado a pesar de las tentaciones. Al finalizar el panel, recibió aplausos prolongados y una ola de agradecimientos por su sinceridad. En ese instante, supo que había triunfado. Había conmovido a otros y había demostrado que las decisiones tomadas desde el corazón son las que definen no solo nuestras vidas, sino también el legado que dejamos. Se sentiría colmado y a la vez ligero, como si se hubiera despojado de un yugo que siempre lo había mantenido atado. Regresando a casa,
una notificación iluminó su teléfono. Era un mensaje de Facundo, que mencionaba su interés por reunirse. Sin embargo, esta vez, Alejandro sintió que era un momento de verdadero poder personal. Estaba en una posición de éxito que había construido sobre la autenticidad, no sobre la aceptación de mediocridades. Con una resolución firme, decidió que no se encontraría con él. Y aquella decisión, al fin, le trajo una paz que nunca antes había sentido. Alejandro se dio cuenta de que no necesitaba la validación de un viejo amigo ni la aceptación del pasado para seguir avanzando. Estaba donde pertenecía, en su camino, construyendo un futuro a la altura de sus sueños. Había aprendido que el éxito no se mide por lo material, sino por la calidad del impacto que generamos en nuestras vidas y en las vidas de otros. Y con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Cada paso que había dado, cada decisión ética que había abrazado, lo había llevado a una transformación genuina. Alejandro ya no era solo un contador. Se había convertido en un embajador de su propia historia y en un arquitecto de su destino. Había conquistado su legado personal. Y al final, había emergido un verdadero líder, listo para enfrentar lo que viniera a continuación. Ahora, la historia de Alejandro se transformó en una inspiración tangible para todos aquellos que alguna vez sintieron que sus sueños estaban más allá del alcance. Y esa era solo la primera página de una narrativa que aún necesitaba ser escrita. Y tú, si quieres seguir siendo parte de esta travesía de transformación y descubrir más historias emotivas como la de Alejandro, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja tu me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial.